Conectamos en un rato, mientras tanto hablamos de esos contratos internacionales de Colombia para adquirir la vacuna, como el mismo proceso de vacunación, temas que han estado en el ojo del huracán. Y Carlos Barragán le puso la lupa al tema. ¿Qué se encontró, Carlitos? Pues ya escuchábamos, Alejandra, la explicación que entregaba el ministro de Salud y el mismo presidente de la República sobre la vacuna. Pues el pasado 18 de diciembre, el presidente Iván Duque, en su programa diario, dio esa el cierre de las negociaciones para la adquisición de las vacunas, una esperanza de tener esta vacuna pues más cerca de los colombianos. Incluso ese día el propio ministro de Salud habló algo del proceso de vacunación, dio fechas específicas. Esto fue el 18 de diciembre del año pasado. Se ha cerrado el acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de 10 millones de dosis. Se ha cerrado también el acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de 10 millones de dosis. Y hemos cerrado también nuestro acuerdo a través de la plataforma COVAX para adquirir 20 millones de dosis. Eso nos da inicialmente 40 millones de dosis. En el plan, el proceso de alistamiento lo estaremos realizando durante todo el mes de enero, la vacunación masiva la estaremos iniciando en febrero y si como sucede en otros países tenemos acceso a vacunas de prueba, como han hecho otros países con un número pequeño, también estaremos iniciando en enero procesos de vacunación de prueba. La Procuraduría fue la primera en ponerle el ojo a los contratos del plan de vacunación, luego lo hizo la Contraloría y ahora es el Instituto Anticorrupción. Nuestro invitado es Camilo Enciso, usted fue secretario de Transparencia. ¿Le quedan algunas dudas después de las explicaciones que entregó el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud frente a ese proceso de vacunación y frente a la contratación del mismo proceso? Doctor Enciso, bienvenido a Noticias Caracol. Carlos, muy buenos días, un gusto estar hoy con ustedes. La verdad es que a uno le quedan más dudas que claridades alrededor de todo este tema. Desde el principio, la forma en que el Gobierno Nacional ha abordado todo lo relacionado con los contratos ha sido muy opaca, muy oscura, y hoy en día a uno le quedan muchísimas inquietudes. Solo para plantear una que se desprende de las declaraciones, tanto del presidente como del ministro de Salud del día de ayer, le pondría este ejemplo. Ayer mencionaron en uno de los videos que pasaron en el talk show que tiene el presidente por las tardes, la siguiente información. Dicen que se han adquirido 9 millones de vacunas con una de las multinacionales en el video. Sin embargo, el ministro de Salud, en la declaración que da unos pocos minutos después, no habla de 9 millones de dosis, sino que habla de 5 millones de dosis. Entonces aquí, mire las diferencias tan abismales. Estamos hablando de 4 millones de diferencia, en donde uno se pregunta realmente cuál es el contenido, cuál es el alcance de lo que el Gobierno Nacional supuestamente ha pactado con las empresas que van a proveer las vacunas para atender a la población colombiana. Y por otro lado, la gran duda que a uno le queda es ¿por qué el Gobierno Nacional está invocando ahora la excepción o las excepciones de los artículos 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en nuestra interpretación no aplican en este caso? Básicamente ahí lo que está pasando es el gobierno está diciendo que estos contratos no se pueden publicar porque son información protegida por una de dos razones. La primera, porque aplica un secreto industrial. Y uno entendería o uno entiende que las empresas farmacéuticas que han realizado inversiones gigantescas para el desarrollo de las vacunas quieran proteger la información que tiene que ver con sus patentes, con sus investigaciones. Eso es perfectamente razonable. Lo que no es razonable es que el resto de los contratos o de la parte de los contratos, incluyendo los montos, la fecha de entregas, los lugares de entregas, etcétera, no sean revelados de manera proactiva a la ciudadanía. Y la segunda excepción que invoca el gobierno, que es la del artículo 19, que dice literalmente que el Estado puede no publicar información cuando tenga relación con daño a intereses públicos en los casos de salud pública. Y ahí es en donde el argumento del gobierno parecería más fuerte.
Pero ahí está el problema de no leer las normas completas, de no leer las leyes en su integridad y de manera integral, armónica. Porque ese mismo artículo, en su parte introductoria, dice que esa reserva es posible, abro comillas, siempre que dicho acceso estuviera expresamente prohibido por norma legal o constitucional. Y lo que los periodistas deberían estarle preguntando en este momento al gobierno es cuál es la norma constitucional o cuál es la norma de rango legal que permite que el gobierno no publique estos contratos. Entonces, flojos los argumentos del gobierno, no nos persuaden y creemos que debe primar el principio de transparencia y acceso a la información pública. Doctor Camilo, para usted es claro que los contratos ya fueron firmados, ya se cerró esa negociación. Hay una duda frente a la palabra. El 18 de diciembre el presidente dice fueron cerrados los acuerdos, o mejor, las negociaciones. Y ayer en una declaración en un foro internacional dice estamos en el proceso para cerrar. ¿Eso qué significaría? ¿Tenemos o no las vacunas? ¿Qué cree usted? Pues mucha oscuridad también. Le digo que ayer vi varias veces el video en el cual aparece el presidente y el ministro de Salud intentando dar claridad sobre estos temas. Y a mí la verdad me quedan más dudas. El lenguaje concreto que utilizó el presidente y que utilizó el ministro de Salud a uno le deja muchas dudas. Realmente, frente a la única adquisición de vacunas donde se utiliza la expresión contrato, es con relación a los contratos relacionados con el mecanismo COVAX. Ahí literalmente dicen que Colombia ya suscribió contrato para adquirir vacunas para 10 millones de colombianos, equivalente a 20 millones de dosis. Frente a ahí lo dicen. Como no conocemos el contrato y no lo han querido publicar, pues no tenemos una prueba concreta. Casi que se vuelve un acto de fe creerle al gobierno nacional, como creer en la Santísima Trinidad o en la Inmaculada Concepción de la Virgen. Por otro lado, en la misma alocución de ayer dicen lo siguiente, dicen que tenemos convenios con Pfizer, AstraZeneca y Janssen, que es en donde además el ministro comete esta confusión que nos deja muchas dudas de si son 5 millones o 9 millones de dosis. Y adicionalmente dice después el ministro que todas las empresas exigen acuerdos de confidencialidad. Y básicamente lo que nos está diciendo ahí es, nos toca aceptarlo porque es lo que las empresas multinacionales le están pidiendo a todos los gobiernos de todos los países. Y la pregunta que uno se hace ahí es si una multinacional, una farmacéutica, por mucha importancia que tenga en este momento de la historia, tiene la capacidad de doblegar al Estado, de afectar el Estado de Derecho a un nivel tal en el que de facto están suspendiendo garantías constitucionales como el acceso a la información pública. La última pregunta, doctor Enciso, tiene que ver con un derecho de petición que usted entrega hoy a la gestión del riesgo. ¿En qué consiste ese derecho de petición y qué busca, aparte de lo que ya ha preguntado la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación? Nosotros hemos hecho un derecho de petición muy exhaustivo en el que estamos intentando identificar con precisión si se firmaron contratos de compra y de suministro de las vacunas. Eso hoy en día no es claro. El presidente simplemente nos habla de que hemos garantizado las dosis de las vacunas. Dice que hemos cerrado acuerdos, pero no nos dice si hay un contrato que genere obligaciones jurídicamente vinculantes para las farmacéuticas de entregar las dosis de las vacunas. Estamos preguntando adicionalmente quiénes son los funcionarios responsables de la negociación de esos contratos. Estamos pidiendo que nos entreguen la información sobre cuánto están costando los contratos. Ayer el ministro decía que esto tiene un costo de 1.5 billones de pesos aproximadamente, pero ¿cuánto es con precisión para cada una de las farmacéuticas? Y una cosa ahí final, Carlos, y es que no podemos olvidar que si bien la industria farmacéutica le hace grandes beneficios a la humanidad por la capacidad de investigación que tienen y por la capacidad de desarrollar medicamentos y vacunas como estas, tampoco podemos olvidar que las farmacéuticas no son las monjas de la caridad y que en numerosas ocasiones se han visto involucradas con distinto tipo de prácticas ilegales, bien sea de corrupción, de colusión u otras formas de ilegalidad que también deberían
generar responsabilidades en caso de que las cosas no salgan bien. Doctor Camilo Enciso, muchas gracias por acompañarnos en esta pregunta rapidito, una respuesta muy corta. ¿Cree usted en esa negociación? Mire, yo creo que el gobierno seguramente está haciendo sus mejores esfuerzos. Es lo que todos los colombianos esperamos. Queremos vernos bien representados en esa mesa de negociación o en esas mesas de negociación, pero queremos condiciones que está aceptando y negociando el gobierno en esos contratos representan el interés público y el interés de todos los colombianos, pero no lo vamos a saber si no publican los contratos. Doctor Camilo Enciso, del Instituto Anticorrupción, usted es secretario de Transparencia del gobierno pasado, y sus dudas frente a ese proceso de contratación y de vacunación. Noticia en desarrollo.